Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y a todos, a los que nos ven aquí desde la plataforma Zoom y a los que se están entrando y sabemos que están conectados en el Facebook de CLACS. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Mi nombre es Franz Hensel y soy profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Junto con mi colega Sonia Ospina de la Wagner School of Public Service, tengo el gusto de ser el codirector de la iniciativa de estudios colombianos, pasado, presente y futuros. Esta iniciativa es una colaboración entre la Universidad del Rosario y la Universidad de Nueva York que busca generar conversaciones que profundicen la realidad colombiana y nos ayuden a promover intercambios significativos entre profesores, estudiantes y miembros de la comunidad interesados en y sobre Colombia. Si bien es una iniciativa liderada por dos universidades, hemos querido que este espacio sea una carpa abierta, si me permiten la expresión, para pensar, dialogar y discutir sobre los temas y desafíos que dan forma a la experiencia de la Colombia contemporánea. La mesa de hoy simboliza muy bien este espíritu, con la participación de Diana, David y John Jack, que voy a permitirme presentar, a quienes voy a permitirme presentar muy brevemente. Diana Alejandra Quigua es indígena del pueblo cubeo del Baupés en la Amazonía colombiana. Es abogada y candidata a magíster en Derecho Constitucional, activista de los derechos de las mujeres e investigadora de la línea de justicia étnico-racial en el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Allí se centra en investigar temas relacionados con los derechos territoriales, justicias propias y derechos de las víctimas de los pueblos indígenas. Ella va a fungir como la moderadora de esta mesa. Como panelista, tengo el gusto de presentar a David Murillo Mosquera, afrodescendiente, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Colombia y magíster en Gerencia para el Desarrollo de la misma universidad. Fue investigador de la línea de justicia étnico-racial de Justicia. Llevó a cabo el acompañamiento del caso de John Jack Becerra, primer caso sobre discriminación racial en el ámbito laboral que fue fallado por la Corte Constitucional. Actualmente se encuentra realizando estudios en la Universidad Georgetown en Estados Unidos y se desempeña como consultor independiente en justicia étnico-racial. Como comentarista, tengo el gusto de presentarles a John Jack Becerra Palacios, afrobogotano y antirracista. Llegó a vivir a Quibdó, Chocó a la edad de 9 años y regresó a la ciudad de Bogotá en el año 2000. Accionante junto a De Justicia de la acción de tutela que fue fallada a través de la sentencia T 572-17 sobre discriminación racial en el entorno laboral. Antes de pasarle la palabra a Diana, quisiera recordarles que este evento es una serie de nuestra iniciativa llamada Faculty Working Groups, que de hecho es una suerte de actividad fundacional, pues fue el primer espacio con el que comenzamos la dinámica de nuestra iniciativa. Hoy en día, además de este espacio, contamos con actividades como talleres de formación para jóvenes investigadores, que hemos titulado Emerging Scholar Series o historia, jóvenes o investigadores emergentes, y el espacio de Community Conversations, que promueve diálogos con un conjunto diverso de actores más allá de los confines de la academia. Esta, valga decir, ha sido otra impronta de nuestra iniciativa, servir de espacio de diálogo para que la academia sirva de foro abierto, de espacio de discusión a un conjunto plural de actores. Así, doy la bienvenida a nombre de nuestros miembros y particularmente de Dylan Robbins, director del Centro de Estudios Caribeños y Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, y especialmente de Sonia Ospina, profesora de la Escuela de Políticas Públicas de NYU y codirectora de la iniciativa. En este momento tengo el gusto de ceder el micrófono virtual a Diana Quigua, quien facilitará la conversación de esta noche. Diana, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Franz, por cederme el micrófono y la palabra. El día de hoy venimos a compartir una experiencia
de litigio, una experiencia que generó un precedente para los pueblos étnicos, especialmente para quienes se ejercen tareas, trabajos y obras en el ámbito laboral. Agradecerle a la Universidad del Rosario por esta generosa invitación y a la Universidad de Nueva York por propiciar este espacio de conversación y ahondar en estos problemas contemporáneos, estos desafíos institucionales y que tenemos como sociedad para superar la discriminación racial. Bueno, primero quiero contextualizar un poco la conversación del día de hoy. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el caso de John Jack Becerra, el primer tutelante sobre el tema de la discriminación racial en el ámbito laboral. Y primero quisiera empezar abordando pues qué vamos a entender en este sentido como discriminación laboral. Y en este sentido, pues quiero empezar señalando que la discriminación laboral, como lo entendimos en el litigio y para producir un fallo, pues que generara el impacto que en este momento pues se necesita para seguir cerrando esas brechas de desigualdad. Quiero empezar señalando que la discriminación racial en ámbitos laborales lo entendemos como esas prácticas sistemáticas que se sitúan sobre los grupos étnicos, principalmente en Colombia, afrodescendientes e indígenas. Y esas prácticas sistemáticas pues son relacionadas con las desventajas en el mercado laboral, en el acceso, en la ocupación, en las posibilidades de ascenso y la conservación de los empleos. Esta práctica, pues, suponemos que se basa en esa diferencia racial y que se trata de una problemática que tiene, pues, un fuerte vínculo con factores históricos, sociales y económicos que pues carecen de fundamento para un desempeño laboral, pero que tiene efectos materiales en cómo se desarrollan esos entornos laborales con respecto a estos grupos étnicos. En ese sentido, pues la segregación pues, y la discriminación laboral es una de las primeras formas de discriminación pues, que llamó la atención de la comunidad internacional y por la cual posteriormente se empiezan a crear una serie de convenciones internacionales de derechos humanos que regulan estas relaciones en un principio que estaban laborales en un principio que estaban originadas en el tema del trabajo forzoso y obligatorio, que en algún momento era una práctica generalizada en los estados y en países de origen colonial. En ese sentido, digamos que para la época de 1930, la Organización Internacional del Trabajo adopta el Convenio 29 sobre trabajo forzoso, en el cual obliga a los Estados miembros a que se comprometan con suprimir este tipo de trabajos. Posteriormente, en el año 57, en el Convenio 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, se determina que existía un vínculo entre estos tipos de trabajos y la discriminación racial. Posteriormente, digamos, empieza toda una discusión sobre la promoción de los principios de la no discriminación en el trabajo, que por supuesto Colombia ratificó, y en ese sentido pues se destaca el convenio 100 de 1951 sobre la igualdad de la remuneración, el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, siendo este último en el que se incluye la raza como un criterio inaceptable para la discriminación laboral. En ese sentido, la discriminación laboral, en la discriminación laboral los prejuicios suelen como jugar un papel fundamental porque el tratamiento diferenciado se basa en esos imaginarios negativos que existen en contra de los grupos étnicos. De ahí que uno de los problemas comunes que enfrentan pues, los empleados generalmente
que pertenecen a grupos étnicos, pues son configurados alrededor de los estereotipos que pesan sobre ellos y sobre pues, una imagen negativa que tienen con respecto al desempeño laboral y que generalmente es como la reproducción de esa imagen negativa que tiene la sociedad. En ese sentido, pues yo creo que John Jack nos va a comentar más a profundidad sobre cómo vivió este escenario pues de discriminación en el trabajo del que fue despedido. Y bueno, yo creo que esto es como el antecedente para señalar cómo la discriminación pues tiene unas afectaciones específicas en el ámbito personal, económico, profesional de las personas que pertenecen a los grupos étnicos y sobre los cuales pues recae una carga desproporcionada de esa discriminación. En ese sentido, digamos, partiendo de que en este es como la introducción sobre lo que vamos a partir del concepto de la discriminación laboral, pues quiero empezar señalando que John Jack Becerra pues fue víctima de discriminación racial en el entorno laboral durante muchos años, sin que la empresa empleadora hiciera algo al respecto, a pesar de que John Jack hizo unas denuncias ante las instancias del trabajo y pues se hizo caso omiso a estas. Él fue despedido en abril del 2013 sin justa causa y a partir de este despido empezó toda una carrera judicial por, digamos, pedir la protección y exigir la protección de sus derechos fundamentales. Empezó acudiendo a la Fiscalía General de la Nación, empezó también poniendo en conocimiento a la Procuraduría y por último empieza también todo un proceso ante el Ministerio del Trabajo, quienes en su momento pues argumentaron que no tenían competencias para pronunciarse sobre este tipo de casos. En el 2016, don John Jack presenta una acción de tutela contra su ex empleador, que pues en este caso se llama la empresa AR Los Restrepos S.A. y contra el Ministerio de Trabajo. Esto se realiza con el fin de obtener el amparo, como ya lo decía, de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al debido proceso, porque pues, consideraba don John Jack que habían unos derechos que fueron vulnerados, que no se investigó de manera debida y que no se sancionó por el empleador la discriminación racial a la que había sido sometido por parte de sus compañeros de trabajo. Durante este tiempo, digamos que fue un tiempo largo de espera del fallo de la tutela, hubo todo un proceso de acompañamiento de la Organización de Justicia para poder llegar a buen término y pues que este fallo realmente abriese el campo de la discusión sobre la responsabilidad que tienen los empleadores y el Ministerio de Trabajo en la sanción de las prácticas discriminatorias pues, que se basan en la raza. Después de 5 años de litigio, después de haber estado esto en un estudio por parte de la Corte Constitucional, el caso de John Jack, la tutela que fue interpuesta por don John Jack, fue fallada a su favor y en ese sentido la Corte ordena algunos aspectos que son pues muy relevantes en todo el tema de la discriminación racial en ámbitos laborales. El primero es el primero es que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de capacitar a los funcionarios para recibir este tipo de denuncias y construir una metodología para tratar a las víctimas en este caso. La sentencia también establece que las empresas no solo están obligadas a cumplir formalmente con la ley de acoso laboral, sino que los mecanismos que adopten deben ser efectivos y eficaces para manejar las situaciones de acoso por discriminación racial que se presentan entre los compañeros de trabajo.
La Corte también le pide al ministerio que realice una investigación a la empresa en la que don John Jack fue despedido, por la que don John Jack fue despedido, para comprobar si se está cumpliendo con las medidas para evitar el acoso laboral que se basa en la raza. En este sentido, este caso resulta ser el primer caso donde se falla a favor del tutelante y pues el cual empieza, como lo decía al principio, una discusión acerca de la discriminación racial en ámbitos laborales y las responsabilidades que tiene el Estado y las empresas privadas, las empresas empleadoras, de prevenir y sancionar las violencias y las discriminaciones basadas en raza. Entonces, en este sentido, pues dando ya este contexto sobre el caso y sobre las órdenes que da la sentencia, pues quisiera pasarle acá el micrófono a David, que fue la persona que acompañó el caso cuando fue investigador en De Justicia. A partir de ese acompañamiento, no solamente, digamos, se contó con el fallo de la tutela como la garantía para la protección de los derechos de John Jack, sino que además de esto hubo también un acompañamiento en los efectos que, como les vamos a contar más adelante, estuvo la sentencia a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel, digamos, de la vida cotidiana que John Jack pues ya después tuvo que venir a afrontar con todo este fallo de la Corte Constitucional. Bueno, en este sentido quisiera empezar preguntándole a David por el panorama laboral de los pueblos afrodescendientes. En ese sentido, ¿cómo están los pueblos afrodescendientes en cuanto al acceso al trabajo y a qué se enfrentan hoy en Colombia? Vale, muchas gracias Diana, muchas gracias John Jack y a la Universidad de Rosario y a la Universidad de Nueva York por la invitación. Bueno, antes de responder la pregunta que me hace Diana, me gustaría resaltar varias cosas. Me gustaría comenzar indicando que la labor de acompañamiento que se ha hecho al caso de John Jack no ha sido solamente desde mi parte, sino de todo un grupo interdisciplinario que estuvo antes que yo y mientras yo también estaba en De Justicia para apoyar este caso, y también otras personas que incluso hacen parte del movimiento afro. Y pues principalmente el que siempre ha estado como liderando y jalando la cuerda para que esto se siga moviendo y no se quede quieto, ha sido el mismo John Jack Becerra. Entonces, quería empezar resaltando esto. También quería comentar que si bien la lucha de John Jack Becerra parece una lucha individual, es realmente una lucha colectiva. Si bien es el caso más visible en este momento de discriminación racial en entornos laborales, no es el único caso. Este ha sido el caso más visible, no solamente porque llegó hasta la Corte Constitucional y hubo un fallo por parte de la Corte Constitucional a favor de Don Jack, no solamente por eso ha sido el más visible, sino también por lo que les comentaba ahorita, por el constante empuje y por el constante, como las constantes ganas de John Jack de llevar este caso hasta un buen término para él poder, pues, y como ahorita él lo expresará, me imagino, para llevar este caso hasta un buen término y que realmente todos sus derechos sean, pues pueda restablecer todos sus derechos. Yo creo principalmente que el panorama, y respondiendo a la pregunta que me hacía Diana Kiwa, el panorama en este momento yo creo que se puede ver desde dos sentidos. Primero, el acceso al empleo y segundo, la permanencia en el mismo. Entonces yo creo que ahí son dos temas totalmente diferentes. Primero, para la población afrodescendiente en Colombia, el acceso al empleo formal se presenta o se pueden presentar diferentes barreras que le impida un libre acceso al empleo formal. Barreras que tienen que ver con límites en temas educativos, límites al acceso del empleo o algunas barreras sociales dependiendo de las ciudades o municipios donde se encuentren ubicados.
Entonces, por ejemplo, para una persona que es afrodescendiente, pero nació en la ciudad de Bogotá, como es mi caso, acceder a una universidad de calidad para luego acceder al mercado laboral formal es mucho más fácil que para otros afrodescendientes. Es mucho más fácil, pero no es súper fácil. Pero sí, pues se presentan como unas ventajas mayores a una persona que nació en un municipio, por ejemplo, como Buenaventura, como Guapi, como Timbiquí, como Quibdó, para ingresar también a una universidad de alta calidad y que luego pueda ingresar al sector formal. Luego entonces se presenta otra barrera cuando la persona logra entrar al empleo y es la permanencia en el empleo. Para la permanencia en el empleo, pero incluso también para el ingreso al empleo, en Colombia hay una gran barrera que podría ser quizás un techo de cristal que hay que derribar y que hay que derrumbar, y es esa barrera de racismo sistémico, qué pena, de racismo estructural y sistémico, del cual muchas veces no se habla, pero del cual también muchas veces como que no se acepta que existe. Entonces, como lo demostró un estudio hecho por De Justicia, el ODR, que es el Observatorio de Discriminación Racial, y la Universidad de los Andes, hecho hace un par de años atrás, el nombre de las personas, si está relacionado o si se puede relacionar con el color de piel, es decir, el caso de algunos apellidos o algunos nombres que son más probables que lo tenga una persona afrodescendiente, o si la hoja de vida cuando es presentada por una persona afrodescendiente en comparación con una persona no afrodescendiente, la probabilidad de que esta persona sea aceptada en el trabajo puede variar de manera negativa para esa persona únicamente por su color de piel. Entonces, en términos de ingreso, hay un problema directamente relacionado con discriminación racial. Ahora bien, la segunda parte a la que me quería referir es la permanencia en el trabajo, y para la permanencia en el trabajo también existen muchas barreras relacionadas con el racismo sistémico, estructural, y también con este tema del racismo cotidiano. Entonces, no solamente como le ha pasado o como le pasó a Don John o como nos ha pasado a muchos afrodescendientes en Colombia, muchas veces existen ciertos tipos de comentarios, ciertos tipos de chistes, cierto tipo de afirmaciones, por llamarlo de una manera, que tienen que ver mucho con un matiz racial. Entonces empiezan a generar comentarios o burlas en relación al trabajador o la trabajadora afrodescendiente, e incluso se pone en duda sus capacidades simplemente por el hecho de ser una persona afro. Pero además de ello, en ocasiones también a la hora de ingresar al lugar de trabajo, el trato no es igualitario. Puede entonces que a la persona afrodescendiente se le exija más que a las demás personas, o que su remuneración económica no sea equitativa en relación a lo que ganan sus compañeros y compañeras que tienen el mismo cargo o el mismo nivel. Entonces, para concluir esta primera pregunta y para cerrar esta primera pregunta, yo sí creo que hay unas barreras que hay que derrumbar, que tienen que ver con el acceso al empleo formal y también con la permanencia en el empleo formal, porque no es solamente como generar políticas para que la población afrodescendiente pueda ingresar al empleo formal, sino también qué vamos a hacer cuando entren a estos tipos de empleos, y que puedan permanecer en ellos sin necesidad o sin que tengan que sufrir este tipo de discriminación racial como la ha sufrido Don John y como la hemos sufrido muchos otros afrodescendientes. Bueno, David, muchas gracias. Yo creo que tú pones ahí como unos puntos bastante interesantes frente al tema del acceso a los espacios laborales, también frente al tema bueno, de cómo esto también es un síntoma, una reproducción de ese racismo estructural que tiene pues diferentes formas de expresarse en la sociedad. Y esto, digamos, lo vinculo con la pregunta que ahora le hago a Don John Jack, y les comento que le decimos Don John de cariño a las personas que lo conocemos. Yo particularmente, pues no lo conozco, pero, o sea, no lo conozco presencialmente, pero conozco su caso, he leído
sobre la sentencia, entonces es como si lo conociera y por eso también me tomó el atrevimiento de decirle Don John. Bueno, para Don John, pues sería como preguntarle ya basado como en estas reflexiones también que nos trae David. Bueno, durante el tiempo en el que estuvo buscando esa respuesta institucional para que se protegieran sus derechos, ¿cuáles fueron esos obstáculos a los que se enfrentó? Digamos que esto pues es como una pregunta que hacemos también porque muchas veces cuando hablamos de la discriminación racial y del racismo, a veces como que no vemos que esas expresiones puedan darse en la cotidianidad porque tenemos muy normalizados esos comportamientos. Y en ese sentido, pues solamente como que hablamos del racismo como algo solamente estructural, pero pues también quisiera ver usted cómo vivió esta experiencia de buscar la protección a través de las leyes que pues se suponen tienen que sancionar y prevenir la discriminación racial y en particularmente en los ámbitos laborales. Y bueno, cómo fue toda ese trayecto y ese camino. Bueno, primero que todo un saludo a todos los panelistas, a todas las personas que nos están viendo hasta ahora y que nos verán. Agradecido con la Universidad del Rosario y la Universidad de Nueva York por la invitación. Y bueno, para responder tu pregunta, ¿cuáles fueron esos obstáculos a los cuales me enfrenté? Bueno, yo creo que tenemos que partir primero de que en Colombia existe el racismo de manera estructural y sistemática, pero hay una negación de esa misma existencia. ¿Por qué? Por lo que tú bien acabas de decir, que está tan impernado, tan naturalizado en la sociedad que se minimiza el impacto que esto trae y conlleva sobre las personas que somos afectadas por el racismo, ese racismo estructural que se manifiesta en lo cotidiano y que se convierte en un obstáculo muy grande para las personas racializadas, especialmente para los afrodescendientes en mi caso, ¿no? Entonces, al acudir a estas instituciones, pues como hay una negación y no se ha habido una decisión por parte de las instituciones del Estado, por parte de los distintos gobiernos que nos han gobernado durante muchos años, no hay una decisión de combatir esto. Entonces ahí es como una negación que se ve manifiesta en todos sentidos, en todas las instituciones del Estado, entes de control. Entonces yo particularmente lo que viví fue que no hay mecanismos. Y entonces una queja que va dirigida, perdón, con temas de racismo y discriminación racial, la institución primero busca la manera de cómo no recibirte en ese sentido. Y me pasó muchas veces en entidades como la Defensoría del Pueblo, porque no tenía para contratar un abogado, donde se me quería cambiar la temática, es decir, no quitarle la parte, la carga racial con las connotaciones de racismo y discriminación y buscar otra, otra situación para poder atender la queja desde otra visión, desde otra, focalizarla desde otro lado, nunca desde la parte racial. Siempre ese ha sido un problema que se deja ver en todas las instituciones en las cuales yo acudí. Lo mismo me pasó en el Ministerio de Trabajo, es más complejo todavía porque hay una negación y si miramos por el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación, ahí es más violento porque, como vuelvo y resalto, está esto tan
permeado, tan naturalizado, entonces se minimiza y ya no eres víctima, sino victimario, porque te dicen que estás quitándole tiempo a la institucionalidad porque se considera que eso no es un delito y que tú estás simplemente eh, siendo como un quejoso, un resentido, un acomplejado. Entonces esos obstáculos, esa negación, esa falta de voluntad de parte de las instituciones son un impedimento y son un obstáculo muy grande, porque mientras no se admita de manera clara y concisa y clara de que el racismo existe en esta sociedad y que está estructurado y se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad colombiana, con todos los grupos, en contra de todos los grupos étnicos, los obstáculos seguirán siendo muy complejos. Eso es lo que yo puedo decir en esta primera parte respecto a lo que tiene que ver con estos obstáculos. Bueno, don John, muchas gracias. Pues yo creo que en efecto el reconocimiento de esas prácticas que son sistemáticas y de discriminación racial que obedecen en efecto a un sistema, al sistema pues racial, es algo que en Colombia pues hemos sido muy, sí, como que no hemos profundizado en reconocer y en reflexionar acerca de ese legado que hay de esas prácticas pues, raciales, y esto ha sido, pues lo reconocemos, como decía David, el producto también, pues que se reconozca esto en la sociedad, ha sido producto de iniciativas, de luchas, de convergencia de organizaciones afrodescendientes y negras, de organizaciones que acompañan al pueblo negro en los litigios, como lo ha hecho de Justicia, y pues porque gran parte también de la justicia social y del reconocimiento de todo un conjunto de derechos pues que se han ganado los grupos étnicos pasa por ir por ir superando esos obstáculos y en ese sentido, pues el litigio ha sido, en nuestro caso como organización, una herramienta que contribuye al cambio social, a la transformación social, con muchos limitantes, por supuesto, pero que en sí mismo es como la ventana por la cual se pueden seguir luchando por obtener y por hacer efectivos, eficaces los derechos de los grupos étnicos y en específico de la población afrodescendiente. En ese sentido, pues quería preguntarle a David, él como investigador, ¿cómo valora el impacto de la sentencia del caso de John Jack para la población afrodescendiente? Vale, me gustaría responderte esa pregunta, Diana, en dos sentidos. La primera es retomando un poco lo que estaba diciendo John Jack, y es que en Colombia históricamente ha habido periodos de negación y de aceptación de la discriminación, de la existencia de la discriminación racial y el racismo. Es decir, hay gobiernos, y esto se puede demostrar con literatura en mano, hay gobiernos en los que han dicho, sí, efectivamente, en Colombia hay racismo, y hay otros gobiernos en los que básicamente se dice que no hay discriminación, no hay racismo, y entonces esto genera como unos vacíos. Esto genera unos vacíos y genera una falta de mecanismos y herramientas, tanto públicas como legislativas, que, o sea, que permitan luchar contra el racismo. Quería también como incluir a esto, que estoy diciendo que la discriminación racial, como todas las otras formas de discriminación, mutan y están avanzando en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Y están avanzando incluso más rápido que la creación de políticas y la creación de leyes adecuadas para prevenir y solucionar este tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer como una especie de paréntesis chiquito, parece que me fuera a salir del tema, pero nada más es como para ejemplarizar. Y un ejemplo es el sesgo algorítmico. Entonces, hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que
que los algoritmos de Internet permiten reconocer las caras de las personas, pero no únicamente las caras de las personas, sino que muchas veces estos algoritmos están sesgados y a través de estos sesgos algorítmicos también se puede generar acciones de racismo. En los aeropuertos se pueden ver estos casos, en algunas tiendas también, porque las caras que tienen cierto tipo de color de piel, entonces son relacionadas con terroristas, son relacionadas con ladrones, son relacionadas con muchas connotaciones negativas, y esto genera como una mayor presión para la población afro, para la población árabe también, entre otros. Sin embargo, de este tipo de temas no se habla. No se habla básicamente porque la tecnología, los sesgos algorítmicos, entre otras cosas, están corriendo muchísimo más rápido que las políticas públicas y las leyes para controlar y para prevenir el racismo y las diferentes formas de las diferentes manifestaciones de racismo en todos los ámbitos, incluyendo la tecnología. Para volver entonces al punto que propone Diana Kiwa, o la pregunta de Diana Kiwa sobre los impactos de la sentencia, me gustaría resaltar que si bien esta es la primera sentencia de la Corte en donde se habla sobre racismos en entornos laborales, lo que la hace muy importante, esta misma sentencia, y como lo podrá explicar de mejor manera John Jack, esta misma sentencia no permite generar una reparación integral para la víctima, es decir, para John Jack Becerra. ¿Por qué lo digo? Porque una vez don John Jack hizo que permitió que este caso se visibilizara, él vio afectado no solamente su vida personal, sino que su vida familiar y su vida laboral también. Este tipo de casos de racismo en los entornos laborales genera afectaciones no únicamente en la persona que es víctima del racismo, de la discriminación racial, sino que también genera afectaciones en las generaciones futuras de su familia. Es decir, cuando una persona que es víctima del racismo denuncia que fue víctima de racismo y esta persona es despedida de su trabajo, entra en un periodo que puede ser de meses o de años de inestabilidad laboral. Esa inestabilidad laboral se traduce en una inestabilidad de ingresos para él y para su familia, afectando así no solamente su derecho al trabajo, sino también el derecho a la educación de sus hijos. Porque al tener, y entre otros derechos, pero me quiero centrar como en el derecho a la educación, porque luego, como se ha demostrado, el acceso a la educación entonces, o la falta de acceso a la educación, va a generar unas consecuencias a futuro para los hijos de la víctima. Pero bueno, entonces, no solamente se está generando una afectación en el derecho laboral de la víctima, sino también en otro tipo de derechos para sus hijos y para su entorno familiar completo. Entonces, aquí lo que hay que ver es cómo este tipo de sentencias no solamente están dejando un vacío o están generando un vacío, y este tipo de casos están generando unas afectaciones no solamente en la víctima directa de racismo, en el entorno laboral, sino que en su entorno familiar. Y después lo que tenemos que pensar es cómo los hijos y las hijas de la víctima van a poder como superar este bache, que entre otras cosas también es, o las consecuencias económicas que este acto de discriminación o que estos actos de discriminación le están causando a su papá o a su mamá. Y ahí es cuando digo entonces que las leyes, retomando el punto anterior que lo quiero conectar cuando estaba hablando de tecnología, que muchas veces las leyes y las políticas no están corriendo a la misma velocidad que los casos o la forma en la que muta la discriminación racial. Entonces aquí tenemos como cosas corriendo a diferentes ritmos, pero la gente va a seguir siendo víctima de discriminación racial. Yo creo que lo que hay que pensar es cómo desde la academia, como también desde los movimientos sociales y cómo más adelante también desde el sector público podemos empezar a pensar en estrategias para ponernos a la misma velocidad en cómo están dando el racismo y las diferentes formas de discriminación racial. ¿Cómo llegamos a esa misma velocidad
y cómo podemos llegar a ponernos todas y todos de acuerdo en qué es realmente una reparación integral. Una reparación integral no es solamente pedir disculpas a John Jack Becerra por los actos de racismo de los cuales él fue víctima y ya se acabó ahí la reparación integral y él verá pues cómo hace para conseguir trabajo después. Yo no creo que las cosas funcionen de esa manera y creo que John Jack ha evidenciado también, y creo que él está de acuerdo conmigo, ahorita él les dirá si sí o si no, que las cosas no funcionan de esa manera. ¿Y cómo hacemos entonces para que los casos de discriminación racial cesen, pero también cómo hacemos para que las consecuencias de discriminación racial no afecten solamente a la generación de la víctima, sino a sus futuras generaciones? Que yo creo que es un tema en el que muy pocas personas en este momento están pensando y yo creo que vale la pena sacar tiempo y echarle cabeza a eso. Gracias, David. Yo creo que esta pregunta nos va dando también como un poco más de más ideas y reflexiones acerca de las consecuencias, en este caso, hablando de las sentencias de los fallos judiciales y cómo esto está relacionado también con las implicaciones que posteriormente pues tienen este tipo de fallos en la vida cotidiana de las personas que se atreven a denunciar, a hacer público este tema de la discriminación en ámbitos laborales, en ambientes muy adversos, en donde no solamente está normalizada y naturalizada la discriminación racial, sino que está también justificada. Esto yo creo que pues vincula no solamente a la academia, como decía David, sino también a operadores judiciales, a funcionarios públicos y a las organizaciones pues de afrodescendientes, de grupos étnicos, para establecer un diálogo sobre las reparaciones a las que se aspiran cuando se causa un daño y unas afectaciones específicas por la discriminación racial, y en este caso en los ámbitos laborales, porque como nos lo va a contar John Jack, esto ha tenido unos efectos, o el fallo ha tenido unos efectos específicos sobre su vida cotidiana que ha afectado como varios aspectos de su vida, incluyendo el ámbito laboral. Y en este sentido, pues le doy la palabra a John Jack para que nos cuente precisamente cuáles son los efectos posteriores que ha tenido el fallo de la tutela en su vida y en su entorno familiar, laboral, en el desarrollo de su vida cotidiana. Bueno, retomando que decía el doctor David, es que a veces esto se convierte como un tabú, ¿no? Hablar de este tema. Y a veces yo siento que hablar de abordar estas discusiones en algunos espacios, especialmente en la prensa, se convierten como algo como lo de moda, ¿cierto? Lo que está de moda en el momento y como que se le da cierta trascendencia por lo mediático, pero no se entra a mirar realmente las afectaciones y lo que implica ser víctima de racismo de esta manera como lo he seguido viviendo pese a un fallo de las Cortes Constitucionales. Estas afectaciones se ven manifiestas en muchas áreas de la vida de uno, o sea, hablando en el entorno del yo, pero también la familia y todo el entorno, ¿no? Empieza uno a perder supuestos amigos. Yo asistí a una iglesia cristiana evangélica, por ejemplo, y a raíz de que de una u otra manera me empezaron a visibilizar, ya te empiezan a mirar como no, este man estaba reclamando sus derechos, pero como bien decía ahora en la primera intervención, aquí hay un problema de negación del racismo y también de la justificación del mismo, y podemos mirarlo
en varios estudios que he estado mirando por ahí. La negación se ha convertido ya en un cliché prácticamente. Entonces, estas afectaciones que yo he sido, las estoy viviendo, empiezan primero porque la parte económica se empieza a afectar. Yo fui despedido el último empleo que yo tuve, lo tuve en una constructora y apenas salió la noticia de que yo tenía un caso de discriminación racial y racismo que la corte lo estaba revisando. Al día siguiente que esa noticia estaba en algunos portales, no sé cómo la vieron, yo salí de esa constructora. A partir de ahí, nunca más una empresa del sector privado me volvió a contratar. Nunca más. Era como, o sea, quedé como si fuera un delincuente, prácticamente. Se buscó por todos los medios, agencias de cooperación como OIM, de tratar de ayudarme a que me empleara, después que salió el fallo de la corte, que ya fue noticia nacional, y ninguna empresa quiso. Y una funcionaria de una agencia de empleo público me dijo en mi cara, me dijo, su peor error fue haber denunciado, porque me admitió y me dijo que habían empresas que no admitían personas afrodescendientes negras en sus plantas laborales. Y algunas los admiten dependiendo para qué cargo sea. O sea, si era para una persona de servicios generales o temas así, puede que sí, pero ya cuando eran para temas más importantes, no es muy común. ¿Esto qué implica? Que yo ya no tengo ingresos económicos para mantener a mi familia. Yo soy padre de 2 hijos. Fuera de eso, la salud mental se afecta. O sea, eso es uno de los temas que nadie ha podido, o que poco se habla de esto, pero la afectación en la salud mental es tenaz. Lo único que puede hacer la EPS es mandarte con un psicólogo o un terapeuta, no porque sean blanco mestizos, sino porque es una persona que no tiene una comprensión sobre lo que implica el racismo y todas las afectaciones que esto trae a la vida de la persona que es afectada. Entonces, esto no se mide y entonces te estigmatizan. O sea, el sector, o sea, no es por gloriarme, yo tuve jefes y la gente conocía mi calidad, primero como persona y como trabajador. Y ellos intentaron llegarme y ellos mismos me decían, no me dejan porque dicen que tú eres conflictivo. Entonces ya en el sector ya me colocaron una rótulo, John es conflictivo. No dijeron John reclamó sus derechos y está bien que lo haga. Entonces ahí se cae todo este cuento de que todos somos humanos, de que la raza humana, porque fíjate todo lo que esto sucede. Y por otro lado, pues no hay una reparación. En Colombia, pese a que se ha abordado, y esto ha sido muy importante, porque de todas maneras ha entrado al debate público de una u otra manera, mi caso ha permitido mirar una realidad que vivimos todos los afrodescendientes en este país, en ciudades como Bogotá, en Medellín, donde hay una segregación laboral, por decirlo así, y donde hay unas barreras inmensas para acceder al empleo. Y cuando un afrodescendiente logra emplearse, como lo explicaba el doctor David, es muy complejo porque está el trato diferencial. A veces te pueden cargar de más trabajo o muchas veces te subvaloran, te hacen a un lado y te asignan ciertas tareas porque sí, y esto se ve mucho también en el sector público. Y pasan diversas situaciones que la gente no alcanza ni siquiera a dimensionar lo que eso implica. Entonces las afectaciones son incalculables.
yo no tengo en el momento una reparación integral, y esto es muy complejo. Entonces podríamos seguir y mencionar muchos temas que son muy relevantes en estos temas cuando de afectaciones se tratan respecto a las víctimas de racismo y discriminación en el país. Gracias, don John. Bueno, también haciendo un poco de énfasis en el acompañamiento que en su momento hizo David como investigador y de la mano con todo el equipo pues, de justicia, quería preguntarle precisamente durante ese acompañamiento post sentencia, digamos, post sentencia a favor de John Jack, ¿qué hallazgos se encontraron en el informe que presentaron en su momento a la Procuraduría y al Ministerio de Trabajo? Y pues si nos puedes contar también por qué se presentó ese informe a estas dos entidades. Yo creo que la respuesta a esta pregunta va muy de la mano a lo que estábamos diciendo con John Jack anteriormente, y es que pues tanto John Jack, tanto Don John como las personas que hemos estado como haciéndole seguimiento a este caso, nos hemos dado cuenta que las órdenes de la sentencia se quedaron cortas en cuanto a las afectaciones que ha tenido John Jack después de la sentencia han sido incluso mayores. Como bien lo mencionaba ahorita, la inestabilidad laboral es como un gran reflejo de todo lo que ha sufrido John Jack a través de, pues, de estos últimos años. Y es muy curioso ver que luego de esto, el único lugar donde se ha podido emplear John Jack es en temas relacionados con lo étnico-racial. Entonces, si ponemos esto a gran escala, básicamente todas las personas que sufren de discriminación racial y que en algún momento quieran denunciar, van a verse vetados por el sector público o por el sector privado, y luego ya no van a conseguir trabajo. Y luego ya no van a tener ingresos para sostener a sus familias, afectando así muchos otros derechos. Entonces, uno de los hallazgos así como más importantes y relevantes que hubo en el análisis de la sentencia y la postsentencia de don John es, hombre, acá hay unos vacíos muy grandes en temas de políticas, en temas de leyes, que quizás sean por lo que estábamos hablando ahorita al comienzo, y es esa falta de aceptación tajante y constante, debe ser tajante y constante por parte del Estado sobre la existencia del racismo, la discriminación racial. Porque sin esta aceptación, si se considera que esto no es un problema, entonces no se van a crear las herramientas, no se van a generar las herramientas para solucionarlo, que es básicamente lo que está pasando con don John. Y muchas veces sentimos que hay tanto por hacer, pero no hay muchas veces como, no hay muchas formas no hay formas como hacerlo. Es decir, hay muchas cosas que decir en relación a este caso, hay muchas cosas por expresar en relación al caso de don John y en relación a todos los casos de discriminación racial en entornos laborales, pero por esa falta como de aceptación constante y tajante por parte del Estado en general sobre la existencia del racismo, se siente como si se estuviera hablando con una pared. Se siente como si se estuviera reclamando los derechos a una pared, donde todo lo que se dice, todo lo que se argumenta, por mejor argumentado que esté, muchas veces la respuesta no es la adecuada o simplemente muchas veces no hay respuesta, porque el racismo no se ve como un problema o porque se considera que no existe racismo o porque se considera simplemente que las personas afrodescendientes que no permitimos que se burlen o que hagan chistes sobre nosotros, sobre nuestro color de piel, sobre nuestra historia, nuestra cultura, etcétera, nos ven como simplemente como personas quejosas. Entonces, yo creo que es eso, como sintetizando un poco, es muchas veces se siente como hablarle a una pared, como tratar de reclamarle a una pared que te brinde soluciones
a un problema, pero las respuestas nunca van a llegar. Y yo creo que este es un problema estructural que tiene que iniciar con algo que parece sencillo, pero no lo es, y es la aceptación del racismo y empezar a trabajar desde ahí. Bueno, gracias, David. Yo creo que, digamos, hemos abordado como la mayoría de los elementos pues más importantes sobre este caso, sobre lo que ha implicado un fallo protegiendo los derechos a la no discriminación, a la igualdad, al debido proceso, y sobre todo en términos de lo que esto significa en el marco de la justicia étnico-racial, y pues porque implica la visibilización de un problema hasta hace muy poco invisibilizado y normalizado también, como lo es la discriminación racial. Y posterior a esto, ya un poco teniendo también el punto de vista de don John, de David, sobre los desafíos que hay también en la implementación de las órdenes de la sentencia, sobre todo porque lo que vemos en este escenario jurídico es que no es suficiente contar con una herramienta legal que sancione, que prevenga y que sancione la discriminación racial, sino que al final esto termina siendo un problema pues también pues que es sistemático, en donde los operadores judiciales tienen enmarcados unos discursos y unos estereotipos raciales que terminan también teniendo consecuencia en la vida de las personas racializadas, principalmente en las personas afrodescendientes, y que esto implica pues un trabajo de articulación entre la academia, entre las instituciones y las entidades del Estado, un compromiso de formación y de concientización sobre lo que implica la discriminación racial en la vida de las personas, especialmente indígenas y afrodescendientes, y sobre todo cómo en el marco de unas políticas públicas esto puede contribuir precisamente a eliminar esas brechas de desigualdad racial, al menos a tratar de trabajarlo de manera integral y estructural en términos de las decisiones del Estado y las decisiones que se toman desde allí. También creo que es importante ver y trabajar el tema de las implicaciones que tendrían, en este caso, las decisiones judiciales y las decisiones de política pública en el marco de las reparaciones. Ya don John nos lo ha venido contando. Al parecer, a pesar de que este caso ha sido un caso emblemático, un caso importante en la lucha contra la discriminación racial, en su vida cotidiana esto tuvo unos impactos más bien negativos, en términos de que hasta ahí, hasta el fallo, pues no terminó la situación de discriminación. En efecto, lo que hemos visto es que se profundiza y la situación de exclusión que sigue viviendo don John es, es permanente y todavía faltan muchos obstáculos por superar, y esto pues es una conversación que desde la academia hay que seguir profundizando, hay que seguir creando esas herramientas para poder proponer una reparación y un resarcimiento de los daños y de las afectaciones de las víctimas del racismo, y en donde pues tiene que estar vinculada obviamente toda la sociedad. Esa es una discusión que es estructural y implica también que esto pueda ser pues público y que esto pueda pues ser cada vez más una conversación cotidiana. En este sentido, quería preguntarle a don John cuál considera que es precisamente ese papel, digamos, de la academia, en las universidades, de los centros de investigación y de la sociedad en general. Yo creo que ese papel es importante
desde la academia, no de una manera aislada, sino de una manera conjunta. Cuando me refiero a que sea conjunta, es que se incluya o se involucren a los actores, en este caso a la comunidad afrocolombiana, paisal y palenquera, en esta conversación, porque hay una miopía respecto a lo que tiene que ver con el racismo antinegro, antiindígena en este país. Vuelvo y repito, y qué pena volver a repetir, pero es que esa negación nos lleva a un vacío muy grande. Entonces, a muchas veces, y lo sentí en la sentencia, cuando se trató de en esta implementación, como lo decía el doctor David, son unas órdenes básicas prácticamente, porque así se vio, y las entidades hacen lo que ellos creen que deben de hacer o como ellos les da la gana, perdón la palabra, de hacerlo. Entonces se desconoce lo que realmente se debe de hacer. Entonces, si no existe un consenso realmente con las personas que somos los afectados, no podemos crear esas estrategias de manera aislada, porque pues, como sabemos, por el racismo estructural, los colectivos afro muchas veces no tienen las herramientas para hacerlo, entonces terminan un trabajo muy aislado. Yo creo que el Estado, todo, incluyendo la academia y todos sus entes, deben de entender esa parte para poder avanzar en generar unas verdaderas políticas públicas que puedan garantizarnos a los grupos étnicos en este país una vida digna, porque no existe una vida digna. Y más con lo que yo estoy viviendo y que, vuelvo y digo, pareciese que reclamar sus derechos fundamentales fuera un delito. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que tenerla en cuenta. Ese sería pues lo que yo considero importante en ese caso. Bueno, pues para David sería más o menos esa misma pregunta. Digamos, ¿cuál considera que podrían ser esas estrategias que se deberían adoptar desde las diferentes instituciones, principalmente en este caso del Ministerio del Trabajo, pues para resarcir los daños causados por la discriminación racial? Yo creo que ahí hay un tema muy complejo y es, como ahorita lo mencionaba Don John, muchas veces cuando una persona afrodescendiente quiere hablar sobre racismo, digamos en Colombia, con un psicólogo o una psicóloga, y este psicólogo o psicóloga no conoce o nunca ha sentido lo que es la discriminación o el racismo, asistir a este tipo de terapias podría llegar a ser hasta contradictorio para la persona que está buscando ayuda. Yo creo que este tipo de situaciones puede suceder también cuando se trata de denunciar el racismo, cuando se trata de denunciar, sí, que se fue víctima de racismo, porque pues muchas veces las personas no van a entender qué es el racismo realmente. Muchas veces las personas, digamos, el simple hecho de que te hagan bullying, que te hagan chistes con tu color de piel o, sí, chistes de todo tipo o que pueda ser incluso objeto de golpes o, bueno, o de chistes o de lo que sea, muchas personas ante, digamos, el Ministerio de Trabajo no van a entender por qué eso es discriminación o qué es discriminación. Entonces yo creo que una de las cosas más sencillas, pero muy importantes también que se pueden hacer es como
generar esa concientización del racismo en los lugares en donde se pueda denunciar que existe realmente racismo. Eso por un lado, generar una concientización. Lo segundo que yo creo que se podría hacer también es abrir los canales de denuncia, y que las denuncias sean bien recibidas y sean recibidas con respeto, para que la persona que vaya a poner la denuncia no termine siendo el victimario y no la víctima, o que le terminen diciendo cuando pongan la queja, que cuando ponga la denuncia, que es un quejoso o una quejosa, o que ese tipo de comentarios no dan para tanto. Entonces yo creo que es una cuestión que tiene que ver mucho con la educación sobre el racismo, y como bien ahorita lo describía Don John en su perfil, que él se describe como una persona antirracista. Yo creo que también tiene mucho que ver con cómo se educa a las personas que reciben este tipo de quejas, para que no solamente no sean racistas, sino que además sean antirracistas, y que podamos generar políticas que se relacionen más con el antirracismo. Y bueno, sí, eso por el momento. Entonces, pues primero agradecer a Diana, David y Don John por esta sesión que hemos planificado también juntos, porque este año se celebran, no creo que lo hemos resaltado mucho, esos 10 años de la ley antidiscriminación, una ley, digamos que no ha tenido, creo, si hacemos un balance, muchos impactos positivos. El caso de John Jack es uno de los casos, creo, pocos que han tenido un resultado positivo, y sin embargo, pues como él mismo lo decía, tanto a nivel personal como incluso a nivel general, pues no, y creo que era la pregunta de Arlene también en el chat, las estrategias jurídicas tenemos que reconocer que no han tenido el impacto esperado. Eso no quiere decir que no han servido, y yo creo que de todas formas, pues es un trabajo muy importante el que se está realizando tanto a nivel personal a partir de ese caso, y yo creo que pues todo lo hemos escuchado y entendido, pues es una causa que requiere de mucho valor, de mucha fuerza, y donde los obstáculos son muy grandes, sobre todo para una persona, pero también para las instituciones. Entonces, yo creo que es muy oportuno, digamos, poder tener esa discusión, y como también lo sugería Arlene en el chat, yo creo que pensar en cuál es el papel de las universidades y de otras estrategias posibles para, digamos, poder ser más eficientes en la lucha contra el racismo. Estamos celebrando este año los 30 años de la Constitución, que celebra a Colombia como un país pluriétnico y racialmente diverso. También los 10 años de la ley antidiscriminación, y sin embargo, pues como todos lo sabemos, ha sido de pronto uno de los años donde pues el racismo, a la vez en sus formas explícitas, manifiestas, extremas, como lo hemos visto durante la Minga a través de miles de publicaciones contra los indígenas, y a la vez en sus manifestaciones más escondidas, pues sigue muy vigente en Colombia. Entonces yo creo que el mensaje de Don John de decir el primer paso es empezar a reconocer que el racismo existe, pues es fundamental, y yo creo que para también pensar el caso que nos interesan de las universidades, hasta qué punto somos, como él se autodefine, antirracistas, o hasta qué punto finalmente seguimos en una actitud de aceptación, digamos, de ese racismo a la vez muy fuerte y muy invisible. Y yo creo que en cuanto a lo laboral, la presencia del racismo estructural en las universidades es también algo fundamental para pensar. ¿Por qué? Porque no tenemos colegas que van a decir no queremos colegas afros,
no queremos colegas indígenas, tampoco los estudiantes. Hay un racismo, digamos, en su sentido extremo de la discriminación explícita interpersonal que no está tolerado, y sin embargo, pues sí existe una exclusión que es obvia en las estadísticas. Hay una ausencia afro, una ausencia indígenas en las principales universidades de Colombia, en la mayoría de los departamentos, pero también en el currículo. Entonces, ¿cómo tomar en serio esa idea de no ser universidades que siguen finalmente aceptando, y que en vez de lo que decía John Jack, de no tener aliados, ¿cierto? De ese silencio, pues de volverse co-conspiradores, como dicen algunos, para verse aliados de los que están activamente luchando contra el racismo. Entonces, qué pena haberme demorado un poco, pero pues es uno de los temas pues que creo que ha sido muy importante en ese Faculty Working Group de este año, y yo creo que pues es realmente el papel de esa iniciativa de poner a discutir personas de las universidades y de los centros de investigación con las personas que están librando luchas de diferentes órdenes. Así que muchas gracias y felicitaciones Diana, David y John Jack. Muchas gracias, Bastián, por tus aportes y tus reflexiones. Precisamente iba a hacer una última anotación sobre el tema de la ley antidiscriminación. Es la ley 1482 del 2011, que ha sido valorada pues, por académicos, por el movimiento afro, indígena, y por centros de investigación como el de nosotros, como de justicia, como una ley que nace con un propósito pues necesario, que es sancionar la discriminación racial, pero que en términos concretos es poco efectiva. Y en ese sentido, para relacionarlo con el caso de John Jack, él hizo la denuncia, precisamente inició haciendo la denuncia ante la fiscalía en el marco de esta ley. Desafortunadamente, esta investigación sobre estos hechos no prosperó, y una de las causas por las que no prosperó la investigación sobre estos hechos de discriminación, que luego en la sentencia pues se reconocen, fue porque el funcionario, el fiscal encargado de la denuncia penal, pues no tenía idea, no tenía conocimiento sobre cómo poder interpretar la ley para iniciar la investigación penal, y además de esto, constantemente pues, demostraba poco interés en avanzar en esta investigación, y esto digamos que al final de cuentas pues no prospera, no llega a una etapa final, se queda en la primera etapa de investigación, pero no hay sanción en el marco de esta ley, que es una ley penal, incluso conversándolo con don John, ni siquiera teniendo un fallo de la Corte Constitucional donde se reconocen estos hechos de discriminación que él antes había denunciado en la Fiscalía, se puede reactivar el proceso penal. Entonces, esto hace parte, por ejemplo, de los cuestionamientos y de la operatividad que en la materialidad pues tiene esta ley. Digamos, ahí como para complementar un poco también lo que nos contaba Bastián sobre esta ley, sobre por qué también desde los escenarios, bueno, él desde la Universidad del Rosario, nosotros como de justicia, queremos abordar como cuál ha sido el nivel de eficacia de esta ley en la vida cotidiana, pero también en los resultados que como Estado se debería tener, porque es una ley que pues se planteó muchos desafíos, pero que en lo concreto pues no hemos visto que hayan mayores avances en lo penal al menos, y en una discusión que debería integrar y que debería, digamos, propiciar la expedición de esta ley. Entonces, para seguir con las palabras, bueno, aquí me sugieren darle la palabra a la profesora Arlene, no sé si está por ahí, para que ella nos pueda pues dar, contribuir con algunas reflexiones, con algunos análisis
sobre el panel y sobre el tema que estamos tocando. Yo estaba pensando en el contexto de Estados Unidos también cuando los escuchaba. Soy profesora de Rosario, pero nací en Estados Unidos pese a vivir aquí en Colombia más de 30 años. Y me preguntaba si las discusiones que se están dando pues en ese contexto sobre también, pues obviamente la importancia de los derechos, pero también las limitaciones de los derechos a la hora de combatir y desmontar el racismo estructural, tendrían alguna relevancia para pensar en el contexto nuestro colombiano. Y en ese sentido, pues simplemente vino a la mente este proyecto que puse en el chat, 1619, que desarrolló durante un año el New York Times, que ha sido muy polémico, de hecho, en el contexto actual polarizado de Estados Unidos, con miras a posicionar estos temas en la revisión histórica de ese país, ¿no? Entonces, recogiendo lo que Bastián ha mencionado, pues aquí no solo hay un rol importante para los medios, obviamente, sino pues para la academia, yo creo que sobre todo. Entonces, creo que eran más preguntas para ustedes que yo intervenir. Mi pregunta es ¿qué más se puede hacer en estos otros espacios para acompañar esta lucha que es tan fundamental, a mi modo de ver, para un país como Colombia? No, mira, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo, en primer lugar, retomando un poco lo que es la ley 1482 del 2011. Yo no soy abogado, pero yo tuve 3 fiscales durante el proceso. Y una de ellas se sinceró conmigo y me dijo que la ley no tenía suficiente herramientas. He hablado con otros activistas que tienen un nivel académico de preparación y ellos dicen que la ley 1482 no se ajusta a los protocolos internacionales. Creo que tiene que ver algo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que esta ley debe de ser revisada, porque yo para colocar mi denuncia me tocó imprimirla y llevarla a la fiscalía para que me pudieran recibir la denuncia. O sea, a ese nivel estamos. Entonces yo creo que sí hay que empezar a hacer una revisión sobre todos estos protocolos, sobre estas normatividades, si realmente se ajustan o son normatividades que se hacen por cumplir con la comunidad internacional. Yo sé que suena un poco complejo y un poco duro, pero es la verdad. Muchas veces se hacen estas normatividades y a veces son casi inaplicables. Al funcionario carece de un conocimiento, es decir, no tiene una preparación adecuada. Y el debate sobre el racismo a veces se vuelve tan complejo en este país por la misma negación y la misma miopía que tienen las instituciones y quienes las operan. Entonces, desde ahí yo creo que debe haber una iniciativa muy importante para poder empezar a desmontar el racismo estructural y sistemático en este país. Eso sería pues lo que yo... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Don John. Yo creo que el papel de la academia y de los centros de pensamiento puede centrarse, pues no centrarse, pero puede apoyar mucho en la labor de generar un análisis crítico a las herramientas que existen para luchar contra el racismo y que comencemos a proponer qué es lo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta para poder brindar soluciones reales, integrales al racismo? Y yo creo que otra de las formas en las que se puede seguir apoyando es mantener el debate, es decir, que el racismo no se convierta, como bien decía ahorita Don John, en algo de moda, que hablemos de racismo simplemente cuando llegue cierta fecha en mayo, cierta fecha en marzo, cuando sea 12 de octubre, Día de la Raza, más llamado Día de la Raza, que no se hable de racismo únicamente en estas fechas, porque el racismo es una cuestión que se da todos los días. Y la idea es que podamos mantener el tema de la discriminación racial en la agenda de una manera constante y
y permanente. Yo creo que de esas dos formas que parecen muy sencillas, pero yo creo que son muy valiosas para aportar y trabajar, eso sí, siempre de la mano de los movimientos, ¿no? Y pues siempre darle la voz a la gente que es protagonista, como en este caso es Don John. Agradecerles por este espacio, la Universidad del Rosario, en cabeza de Bastián, por propiciar esta conversación. Es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo, desde Justicia, y que sabemos también que desde la Universidad del Rosario y desde la Universidad de Nueva York es un tema de interés, es un tema que esperamos que en el marco de estas conversaciones sigamos posicionándolo en lo público, porque estas son los mejores escenarios, como lo decía David, de que esto no sea solamente un tema coyuntural, un tema de moda, sino un tema necesario, un tema que en el caso de Colombia se necesita seguir haciendo relevante. Ya el profesor Bastián nos comentó el sinnúmero de acciones de racismo y de discriminación y discursos de odio que se difundieron en las redes sociales, que es un medio pues de difusión masiva de información y de construcción también de ideologías, que es hacia donde también como centros de pensamiento de universidades también tenemos que seguirnos enfocando. Entonces, pues darle las gracias a Don John por su camino y su lucha, por posicionar su caso, que además no solamente es un logro a nivel individual y personal, sino también significa un logro también pues en el reconocimiento de los derechos para todos los grupos étnicos racializados, y a David también por compartirnos sus reflexiones, sus análisis y sus propuestas también para seguir abordando el tema de la discriminación racial y el racismo como un asunto estructural del que nos tenemos que ocupar permanentemente. Entonces, pues darle las gracias. No sé si alguien quiere decir algo más y yo creo que ya podríamos ir cerrando. Ya podemos ir cerrando. Me permito entonces en este momento, pues bueno, en este minuto que nos queda, primero agradecerles sinceramente a Diana por la impecable moderación, por las preguntas tan bien puestas, por el hilo que construiste en este diálogo, a don John Jack Becerra, por por la trayectoria, por el camino, por la valentía, pero también por la lucidez y la claridad y la agudeza de sus pensamientos y por ayudarnos en conjunto a empezar a quitar este velo que tenemos tan bien puesto, desafortunadamente. A David Murillo en esa misma línea, muchas gracias por el análisis y por hacer parte también de esta conversación y por también haber movilizado buena parte pues de este caso. Quería también agradecer al profesor Bastián. Diana lo mencionó. El profesor Bastián Boza es miembro del comité ejecutivo de la Iniciativa de Estudios Colombianos. Se dio a la tarea este semestre de organizar una serie de Faculty Working Groups. Estaba pensando yo que tenía un poco como de fondo de velar una serie de violencias que están ahí, ¿no? Como telúricas, que están naturalizadas, que están latentes, que aparecen, como nos recordaba David, en muchos sentidos con la broma, con el comentario que aparentemente es inocuo y que tenemos entre todos que empezar de manera sistemática y frontal y terca a revelar en toda su violencia y en toda su sistematicidad. Entonces le quería agradecer al profesor Bastián por el anterior Faculty Working Group en clave de monumentos e historicidad y también por haber convocado y ser un poco el artífice de este Faculty Working Group y dar y construir y diseñar este espacio que precisamente lleva la impronta de la iniciativa por esa vocación tan fuerte de ponernos a dialogar entre todos. Muchas veces eso nos falta, ¿no? En la academia dialogamos solo en la academia,
quizá en el sector de ONGs puede pasar lo mismo. Este es un espacio y este es el espacio de convergencia que la iniciativa ha querido promover. Entonces, quería pues realmente también agradecerles por esta fantástica conversación que en efecto nos ha ayudado un poco a iluminar la enorme tarea que entre todos tenemos, ya no de no declararse racista como ustedes lo han señalado, sino sistemática y deliberadamente antirracista, y de seguir develando esos racismos sistemáticos, soterrados, naturalizados, quitar ese velo con todas las violencias y con todas las posibilidades que eso tiene. Es una tarea mancomunada, y este ha sido un espacio en donde por lo menos podemos identificar la magnitud de esa tarea. Y también quería pues a todas, a todes, a todos invitarles a visitar nuestra página de la Colombian Studies Initiative. Ustedes ven acá está David, John Jack y Diana, pues en toda estaban en el spotlight que llaman de lo que estamos haciendo. Visítenla. Ya a partir, pues digamos, del día de mañana vamos a tener ya el anuncio de las conversaciones en comunidad, que es el evento que les estaba diciendo, y los esperamos a todos en estos mismos canales de información. Mil gracias de nuevo y una feliz noche para todos.